nunca sí los usé. Pero podemos hablar de, por ejemplo, los mitos que rodean los juguetes sexuales. Ahí deberíamos poner un live en vivo para hablar de eso. Y cuidado con lo que dice. No, porque son juguetes sexuales, yo no voy a decir nada. ¿Has utilizado aceites? De cocina cuando estoy fritando las pataconas. No. Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América. Hola queridos amigos de nuestro programa La Chispa del Común. Espero se encuentren bien. Este es otro programa. Me presento, Catalina Sierra, estoy acompañada de María Méndez. Buen día para todos. Otra vez tenemos otro programa. Mejor que el anterior, eso sí. Mejor que el anterior, el mismo tema, pero mucho mejor que el anterior. Y esta vez pues cumplidito, 8 días después, porque aquí nuestra amiga dejó de estar encerrada como monja en su casa. Ahí estaba en un retiro conmigo misma. Un retiro espiritual. No, espiritual no. Estaba en meditación con la vida, marica. Es que eso de cumplir años no es fácil. O sea, cumplir 30 es complicado. Lo dices a mí que tengo 40 y largos. Claro, 40, casi 50. ¿Qué vamos a hacer para mis 50 años? ¿50? Uy, qué miedo. ¿No te da la crisis de los 50? A mí no me ha dado crisis. ¿Nunca? No, me ha dado la crisis del capitalismo, pero de los 50 no. ¿Nunca tuviste crisis de los 30? Ni de los 40. Cuando yo cumplí 30, ahora sí, ¿en serio? Uy, no, a mí se me dio duro. Es muy curioso, hay gente que, yo no sé, o sea, mucha gente y bastante gente tiene crisis a los 30, a los 40. Como que es esa parte en donde uno deja de ser un adulto joven para convertirse en un adulto mayor y en un adulto... No, somos adultecentes. Los de 30, antes de los 40, somos adultecentes. O sea, ya a los 30 ya uno no es un adulto joven, ya es adulto. Y ya a los 40... ¿Ya es de la tercera edad? No, sigue siendo adulto, pero ya le falta 2 pisos para la tercera edad. Pero mira que en mi caso, y conozco muchas personas que no, yo te digo, pues también tiene que ver que yo como mucha edad. Bueno, es que independientemente de que nos pase eso, pero digamos cada vez que pasan los años, uno dice como, uff, o sea, como wow. O sea, es como más y más y más y uno... A mí me dio crisis cuando lo de la enfermedad. Cuando me desahuciaron, creo que fue la única crisis que me dio a mí, porque yo dije, en ese momento Giselle, mi hija, estaba pues en la adolescencia, ¿no? 13 años. Y yo dije, si de verdad me voy a morir, dejo una niña que ni es niña, ni es adulta. Entonces fue que como ya hay como ver como el choque de ver que de verdad la vida sí pasa y da golpes duros, menos mal gracias al pueblo cubano, a los médicos cubanos, al gobierno de Cuba, pues estoy aquí acompañándolos. Tienes el honor de mi divina princesa de mi divina presencia. O sea, en general no has tenido crisis en ese sentido, sino en el otro. Sí, o sea, en el sentido de la edad nunca tuve crisis, o sea, era como yo me sentía. Tú sabes que trabajé mucho desde muy joven y luché mucho desde muy joven, pero siempre me sentí
con muchas ganas. Yo caminaba kilómetros en un día, Se lo meto. yo trabajaba, yo estaba en el campo. Si me tocaba sacar papas, las sacaba. Si me tocaba sembrar maíz, se sembraba. Este movimiento y este hablar con la gente, este vivir Colombia como se vive desde las raíces, en esas raíces campesinas que desafortunadamente no tengo, pero en esas raíces, en esa conexión con la tierra, en esa conexión con las comunidades, con sus dolores y sus alegrías, con sus tristezas, con todas las cosas tan bárbaras que ha hecho Que les el ha tocado. gobierno, que ha hecho el Estado Y colombiano que les contra ha ellos. tocado vivir todos esos desplazamientos de sus tierras, dejar sus cultivos, o sea, su casa, que con trabajo han logrado tener y dejarlas de un día para otro. Uy, eso debe ser. Horrible, pero de todas maneras esa conexión con alegría, con tristeza, con todo lo que viene, pues me daba como ese empuje. Entonces, pues no sé, pasé los 20, como si nada, pasé los 30, digamos, ya uno se calma un poquito más, desacelera, pero con mucho trabajo. ¿Tú te has ¿Cómo? preguntado qué haríamos nosotros un día sin la producción de los campesinos? Mm. O sea, ¿cómo sería la ciudad sin que los campesinos trabajaran la tierra? No, pues está como está en este momento en nuestro primer programa de zonas de reserva campesina. Robinson nos decía que menos del 30% del campo está ocupado por campesinos. Imagínate si hay todavía campesinos produciendo y la papa está por los aires. O sea, la comida aquí en Bogotá es tan cara. Si el campesino no produciera, comprar comida es imposible. Pero mira lo curioso, hablando de comida de los campesinos y de producción campesina, Danilo, mi querido esposo, tan afortunado Danilo, ¿no? Pues yo no sé, yo eso de tener esposo, como que, uff. No, afortunado de tener esposa como yo. Bueno, Danilo me decía que está a 160, creo que la carga de papa. Allá arriba. O sea, son dos bultos. Pero aquí está muy caro. Aquí está muy costosa. Entonces es ese intermediario. ¿Pero por qué? O sea, es que eso es lo que a veces, o sea, uno mismo se pregunta. Si en este país producimos tanta comida, ¿por qué es tan costosa? Es que mira que hasta los años, creo que 90, no era tan costosa porque primero pues no se había abierto y pues los aranceles y no había la prohibición de la siembra de maíz, de semillas nativas y de todo esto. Pero otra cosa muy importante era que había, no me acuerdo cómo se llamaban, ahora busco y lo pondré aquí, eran como grandes, ¿cómo te explico yo? Un centro de abasto donde los campesinos iban ahí y dejaban sus alimentos, se les pagaban los alimentos a precio de corabasto. O sea, no tenían intermediarios como los tienen ahora, era directo. Uh-huh. Y el precio estaba regulado. Eso obviamente hicieron lo mismo que con Telecom, hicieron lo mismo que con el Seguro Social. Entonces dejaron e incentivaron los del gobierno y los ricos la corrupción para decir que eso no servía. Entonces que había mucha corrupción. Entonces, todas esas bodegas pues cerraron y la gente, entonces venimos al punto 1.3 del acuerdo.
nosotros dijimos en el acuerdo de paz que se iban a pavimentar las vías terciarias, la mano de obra iba a ser de los mismos campesinos del sector, los productos, los materiales, cemento, etcétera, etcétera, se tenían que comprar o se tienen que comprar en el mismo sector para que pues haya flujo de dinero normal y se hagan las vías, porque es que lo que decíamos con Robinson de el esfuerzo en muchos lugares del país para sacar una carga. Sí, o sea, por las vías que no son aptas y se les pierde. Y Claro. Y no solo se les pierde, o sea, la carga, sino todo el trabajo que lleva eso para poder obtener. Y entonces si tú tienes que sacar una tonelada de plátano, pero tú sabes que tienes que bajarla de la cordillera a Lomo de Mula unos 2 días, entonces pues llegas a la carretera y ahí generalmente llega el intermediario, pero bueno, digamos que no hubiera el intermediario, entonces tienes que contratar un camión para sacar tu tonelada de plátano, de papa, de lo que hayas hecho. Hablamos de todo el sector, ¿no? Sí. No de un campesino. No. Después toca pasar una tonelada de plátano por lancha. Sí. Después llegar a la vía secundaria, después a la vía principal. Los que corren con más suerte es los que tengan que bajar 2-3 días a Lomo de Mula la carga a la vía principal. Sí. Pero en muchas partes no bajarse, por eso proliferó tanto los cultivos de uso ilícito, porque claro, los narcotraficantes iban hasta allá a dejar la semilla y a recoger el producto. Sí, claro, era diferente, ellos no tenían que sacarlo ni en lancha, ni en mula, ni en carro. No es tan rentable como la gente supone, claro. Pero ellos no se mueven de su finca. Exactamente. Pero entonces o sea, no es que sea rentable. O sea, no es rentable para el que la produce. No, pero pues igual no tienen tampoco la necesidad de gastar tanto, ni tiempo ni plata, sino que simplemente lo entregan y ya. Obviamente no, o sea, no queremos decir que sea un super negocio y que se tenga, no. Pero pues si damos una imagen de, como decía Robinson, de que esa elección de sembrar esos cultivos no fue porque el campesino fuera perezoso, ni porque quisieran, porque muchos de ellos no quieren. E incluso la COCAM lleva más de 30 años peleando por la sustitución de cultivos, sino porque era una necesidad y casi una obligación. O sea, tú estás obligado entre sembrar o ver morir a tus hijos. Sí, por falta de comida, pues... Sí, o dejar tu territorio a salirte a una ciudad como Bogotá donde no vas a hacer nada, donde tus hijos se van a morir no solamente de malnutrición, porque aquí la malnutrición está por las nubes, sino de drogadicción porque te toque vivir a un cinturón de miseria. Sí, eso no es, o sea, no es bonito, digamos, las personas que las desplazan de sus territorios y llegan aquí a la ciudad. O sea, si ellos lo que en realidad saben es trabajar la tierra, pues como sea tienen que sobrevivir a una cosa que tal vez ellos no eligieron, pero que les tocó vivir, lastimosamente. Entonces, es que, ¿sabes qué es lo más triste de todo? O sea, en este país tenemos tierras que dan maíz, arroz, panela, café, papa. O sea, no nos morimos de hambre. Y es curioso que haya mucha desnutrición en los niños, en los adultos. O sea, tenemos todas las riquezas que otros países no tienen. Exactamente.
Para seguir hablando y ya para finalizar con el tema de reserva campesina, ¿qué les parece si nos vamos con Robinson de nuevo? El último programa de este tema tan importante. Sí, ahí te lo dejo. La quinta, que esto es importantísimo, que es la tenencia y la ocupación de la tierra. O sea, la tenencia, el uso y la ocupación de la tierra. Porque como yo lo explicaba, la zona de reserva campesina, como es una figura de ordenamiento, pues lógicamente, como propende lógicamente, aquí hay una cuestión que es como paradójico. Porque nosotros siempre luchamos lógicamente, o seguimos luchando por una cuestión socialista, por una cuestión comunista y todo eso. Pero las zonas de reserva campesina propenden por la propiedad privada. Sí. Y fíjese que es tan estigmatizado, porque cuando uno llega a impulsar una zona de reserva campesina, lo primero que usa la derecha y los enemigos de las zonas de reserva campesina en decirle al campesino, le van a quitar su tierra. Mentiras, que esto antes al contrario. O sea, antes le van a dar tierra y lo van a apoyar. Y vuelvo y te digo, y propendes porque tú tengas tu propiedad privada. O sea, cosa que pues... Y la producción para vivir, o sea... Eso es impresionante, o sea, que se cae por su propio peso. La sexta es el bienestar social. Eso tiene unas connotaciones amplísimas porque, entre otras cosas, abarca toda una cuestión, incluso, pero hasta la cuestión psicológica dentro del espacio, claro, que nosotros necesitamos, lógicamente, por hechos victimizantes que suceden, por ejemplo, dentro de de las dinámicas del conflicto que hubo armado, sobre todo pues en Colombia se usó el método del terror. Uh-huh. Y entonces la violación, la tortura, etcétera, etcétera, pues lógicamente hay que darle espacio a todo eso. Y dentro de esta línea está toda esa... como la prevención y el tratamiento psicológico. Claro, de la porque comunidad. En Pradera tenemos un caso muy específico o un ejemplo muy, muy claro. Y es que, como tú lo sabes, en Pradera se asentaron los paramilitares 5 años y en un corregimiento que se llama El Arenillo dejaron 17 niños. Y entonces la misma gente, como por el hecho de todo lo que sucedió, pues les llamaba paraquitos y eran familia, o sea, los niños eran familia y ellos casi que como que los rechazaban. A nosotros nos tocó que llegar y hacer una cuestión de resocialización de esos espacios y comenzar otra vez como a que la gente aceptara a esos niños, y que eso es impresionante, eso no era cualquier cosa. Claro, porque además aquí hablamos primero del terror paraestatal, paramilitar, de ir porque ellos atacan a las mujeres, porque claro, las mujeres, tú sabes, sobre todo en espacios indígenas y campesinos, aunque dicen que son machistas y yo no sé qué, las mujeres ocupan un lugar muy importante en el tejido social del campesino y del indígena. Entonces, por eso, desde los años 20, lo primero que llegan a hacer es a violar y a matar mujeres. Claro, pero sobre todo violarlas en el sentido de que es una tortura constante. Uh-huh. O sea, te volvieron nada, porque no es que una sola persona te abuse, sino que te abusaron y te dejaron viva. Después de todas las brutalidades que te tocó ver, y quedas con el peso de que quedaste en embarazo, con unas leyes y con una cultura que impide el aborto, el derecho sobre su propio cuerpo. Exacto. Pero entonces nace un niño que, por la brutalidad misma del terror paramilitar, va a ser consciente e inconscientemente como alejado, como rechazado. Fíjate que esa es una de las cosas, y que nosotros ahí específicamente, bueno, fueron 3 corregimientos, pero sobre todo en Arenillo, que fue lo que sucedió eso.
porque ellos se asentaron ahí. Allá también tenían una casa. Sí, hay varios y dentro en YouTube se encuentran muchos videos sobre lo que pasó ahí. Y entonces, pues la unidad de víctimas ha hecho unas reparaciones colectivas, pero pues como tú lo sabes, pues imagínate, te doy un ejemplo, dieron una chiva para 3 corregimientos, hoy en día la tiene una familia usufructuándola y eso se convierte más en un problema que otra cosa. Pero entonces el tema es eso, que desgraciadamente aquí la mujer en Colombia, el conflicto armado, pues el Estado lo hizo política, que la mujer era un trofeo de guerra. Ujú. Y eso fue una política de Estado. Porque, como tú lo dices, es más, si nos ponemos a ver a las mujeres lideresas dentro de su territorio, son las que más persiguen hoy en día. Ujú. Claro, anteriormente eran los hombres, lógicamente, bueno, pues por la misma restricción que había entre la mujer y todas, ¿saben? Como la mujer hoy en día está lógicamente entrando de sus espacios como tal, no cedidos tampoco por la cuestión porque pues nosotros vivimos en un estado machista y todo eso, sino ganados por ellas mismas en los mismos espacios. Pero cuando la sensibilidad de la mujer hace que las masas sean más atrayentes hacia eso. Y además que ganados de una manera muy dolorosa, porque claro, con tantos años de guerra, primero las mujeres fuimos las viudas, Uh-huh. las mujeres fuimos las que nos hacían estas atrocidades, pero además nos dejaban vivas para seguir sufriendo. Como escarmiento. Las mujeres también fuimos lo que yo te decía, hemos sido ese punto invisible pero importante del tejido social que tenían que escarmentar, que esos militares y paramilitares tenían que hacer sufrir, y las mujeres fuimos las que quedamos con todo ese peso de perder esposos, padres, hijos, y tener que seguir luchando y con la estigmatización de ser abusadas, de ser torturadas, y tener que seguir luchando y salir de nuestro espacio que nos ha tocado siempre hacer de la cuestión del hogar, ¿cierto? Del cuidado del hogar y del trabajo en nuestra finca, a defender nuestros territorios y los hijos que nos queden. Claro, eso es verdad. Y mira, la séptima, como pues para seguir en la misma línea, es precisamente mujer campesina. Y es una línea pues que nosotros también leímos mucho, la cuestión del debate, y como tú lo dices, como esto es construido por toda la comunidad. Nosotros, la construcción de este plan de desarrollo se nos llevó más o menos unos 18 años. Esto es un estudio casi, un estudio, lo podríamos llamar, cualquier sociólogo lo puede tomar. Uh-huh. Y entonces nosotros incluimos lógicamente la cuestión de mujer campesina para exaltar lo que venimos hablando. Y es algo que en las culturas, la lengua, la cuestión de el tejer, todas esas cosas, lo tenemos todavía, y lo conocemos por las mujeres. Uh-huh. Es más, nosotros los hombres pues lógicamente crecimos al lado de una mujer, pues que fue nuestra mamá, y aprendimos de eso. Y entonces muchos de nosotros hombres sabemos tejer y toda esa vaina porque mi mamá nos enseñó, y nosotros sabemos hablar porque mi mamá nos enseñó, porque mi papá lógicamente se iba desde por la mañana a ordeñar, se iba después de llegaba, simplemente desayunaba y se iba por ejemplo al cultivo de papa, de uyuco y todas esas cosas, y volvía a mediodía. Entonces casi las 24 horas siempre estábamos con la mamá, hablando del campo específicamente. Y aprendiendo, porque mira lo curioso, o sea, para Ay, discúlpame, y las mujeres eran las que tenían la huerta. eso te iba a decir, porque mira lo curioso, o sea,
el doble trabajo de la mujer en una finca. Lo digo para las personas que no conozcan mucho la vida campesina. Claro, la mujer se ocupa de las cuestiones del hogar, normal como cualquier mujer también de la ciudad. Pues normal, planchar, lavar, lo que sea. Pero la mujer se ocupa también, entre esas labores, también de la labor campesina. Cuando le toca recoger cosecha al lado del esposo, lo hace, pero diariamente está con la huerta, diariamente está con las gallinitas, generalmente son las mujeres las que están alimentando. La dueña de las gallinas siempre... Sí, las gallinas, los pavitos, ese cuidado con los pollitos, uno siempre al lado de la estufa de carbón está ahí la cajita para los pollitos, los conejos, y eso es un trabajo muy duro. Muchísimo. Muy duro. Los cerdos, los curises o cuyes, por ejemplo, en el sur, en Nariño. Y pues imagínate, un animalito esos tan pequeñito, pues es el plato típico de Nariño. Pero, por ejemplo, a las mujeres son las que tienen que ir a conseguir el pasto. Y esos animalitos comen impresionantemente. Y los cerdos a veces también. Y claro, los cerdos. Es que, digamos, como... No es que el hombre no haga nada, acabo la aclaración. No, porque el hombre, digamos, se encarga como de las especies mayores, pero de las especies menores es la mujer que siempre ha encargado. De hecho, en las gallinas y todas las aves de patio, como lo llamamos nosotros, esos son básicamente de la mujer. Sí. Y mira que detrás, ahí sí como una gallinita, detrás de la mujer están todos sus pollitos, todos sus hijos. Sí. Uno ve la mujer campesina y está el hijo, 8 años, 6 años, 4 años, detrás aprendiéndose a los primeros saberes campesinos, que en todo niño o niña los recibe de la mamá. Un niño campesino, ¿cómo aprende a sembrar? No es el papá, claro. Es la mamá con la huerta. No, y fíjate, sobre todo en los páramos, y de difícil acceso, que hacen queso, o sea, cuajan, eso lo hace la mujer. Esa labor es la que hace la mujer. El queso campesino lo hacen las campesinas. Y los dulces y todo eso. Jorge Velosa por ahí dice, la abuela con sus dulces de colores y todo eso. Y verdad. Entonces, todo eso lo hace la mamá y la mujer. Entonces, por eso es tan importante. Y nosotros, dentro de las zonas de reserva campesina, lo que queremos es resaltar de eso. De hecho, nosotros tenemos un espacio que se llama el Centro de Memoria Campesina. Y dentro del Centro de Memoria Campesina, lógicamente, hay algo importante. Fíjate que mi mamá, por ejemplo, escuchaba las radionovelas. Ay, sí. Y nosotros queremos, dentro de la emisora, hacer más o menos una especie. Y el campesino está en su cultivo y tiene su radio. Aquí en la ciudad se pregunta, ¿pero por qué tantas emisoras si nadie escucha radio? Pues porque los campesinos escuchan radio. Entonces nosotros con la emisora lo que queremos es, y yo le decía a los muchachos, escuchábamos por ejemplo Calimán y otras cosas, pues el que me conoce, más o menos me acuerdo. Y fíjese que eso es casi como una remembranza mía. O sea, porque yo lo propuse que nosotros tenemos que tener una emisora, aparte de eso, porque el poder comunicacional, tú sabes, pues hoy en día lo estamos viendo como es la arremetida de los medios de comunicación que tergiversan, que en absoluto informan y todo, bajo una cuestión de parcialidad impresionante. Pues acuérdate, yo me acuerdo, aquí te hago un pequeño paréntesis en esto y uniéndolo con lo que decías anteriormente, las primeras zonas de reserva campesina, porque hasta el gobierno pasado habían como 7 más o menos. 7 nomás. Allá en el Catatumbo y en muchas partes, las emisoras las emisoras masivas, ¿no? Uh-huh. Lo que decían era, por poner un ejemplo, señor Robinson, tú eres un líder campesino, ¿no? Señor Robinson, que pertenece a yo no sé qué frente de las FARC, a veces hasta inventada, sí. Desmovilícese, y eso lo que hace es ponían los líderes campesinos, las emisoras
de los medios masivos de comunicación ponían a los líderes campesinos y del ejército y de la policía, ponían a los líderes campesinos en el ojo del paramilitarismo, Claro. a través de esa estigmatización. No, y entonces, claro, la comunicación es tan importante y lógicamente como sea, porque bajo la premisa de la cuestión de la libre expresión, y yo siempre lo he explicado, una cosa es la libre expresión y otra cosa es la libertad de prensa. Ujú. La libertad de expresión tiene unas connotaciones y varios estadios. O sea, incluso nosotros nos ponemos estas ruanas porque esa es nuestra expresión como tal. Si a alguien no le gusta, pues debe respetárnoslo. Pero la libertad de prensa tiene otras connotaciones muy diferentes. Siempre está regida en la cuestión de la información, y la información tiene que ser imparcial, Ujú. y la información Tendría que ser. tiene que ser verídica, Ajá. y tiene un límite. O sea, yo como periodista yo no me puedo poner a opinar, porque es muy tenaz que alguien se levante desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la mañana. ¿Cuántas horas son? 7. ¿Cierto? Todos los días, de lunes a viernes. 7 por 5, 35 horas a la semana, diciendo sandeces de María Méndez. Ujú. Y cuando te dan la oportunidad, simplemente son 15 minutos. Resumir en una cosa muy sencilla. Tus derechos, tú tienes derecho a todo, a decir lo que quieras, a vivir, a la vida, lo que sea, pero tus derechos se acaban cuando empiezan los míos. Claro, es ¿Sí? O sea, la persona X tiene derecho a su libre expresión y a creer lo que quieran. Aquí nadie está obligando a nadie. Pero se le acaba ese derecho de expresarse libremente cuando comienza mi derecho al buen nombre, mi derecho Claro. a la verdad, mi derecho a la vida. Exacto. Sí, entonces la emisora la tomamos así. Y de hecho es una escuela para los niños, las niñas y los jóvenes. La hemos, nosotros siempre planteamos de que los que iban a manejar eso, pues era la juventud. Ujú. La juventud, y entonces y esa es la octava y pues la última línea estratégica, que son juventud campesina. Pues ¿Cómo empezamos. estamos ahí? Mira, hay algo que yo encuentro como un lamento casi siempre en el campo colombiano, y es que dice, no, que el campo se está envejeciendo. Pues claro, o sea, con las condiciones que ya hemos dado y toda esa vaina, y aparte de eso, nosotros encontramos un problema dentro de los estudios. Por eso te digo que esto no es un plan de desarrollo para la cuestión de la zona, de la figura de zona de reserva campesina de pradera, y yo creo que de todas las zonas de reserva campesina, cualquier plan de desarrollo sostenible lo podíamos tomar como un estudio sociológico dentro de nuestro país. Si vamos a la zona de reserva de Togüí, si vamos a la de Cabrera, a la Perla, en Putumayo, etcétera, la de Pradera, la de Tuluá, en fin, pues resulta que uno de los problemas grandes que hemos encontrado es la educación. Por eso nosotros, dentro de esta línea estratégica de juventudes, pedimos una educación propia. Entonces necesitamos una educación, pero también una educación visualizada en el campo. O sea, de nada sirve, decía un campesino en una de esas reuniones, de nada sirve que nos lleven carreras con unos programas que están destinados a que sean para profesionales que trabajan en y por lo urbano, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, ¿a qué se refería con eso? Entonces, por ejemplo, sociología, que en sociología el campesino que esté estudiando sociología, por ejemplo, pueda ver su historia y pueda hacer un desarrollo desde su carrera con una visión campesina. O sea,
cuando hablaban de carreras para los campesinos, todo el mundo se imaginó que iba veterinaria y de pronto, ¿sí? No, es todas las, Agronomía. sí, agronomía. No me río de esas carreras, son muy importantes, pero es que no es lo único que hace un campesino y no es lo único que puede hacer un campesino, sino una posibilidad de estudiar unas carreras normales, como todas las carreras, pero guiada en una perspectiva campesina y que ayude al territorio campesino en su desarrollo y salir adelante. Mira, es que desde las mismas instituciones educativas, desde la primaria, y lógicamente ya después con la secundaria y todo, nosotros nos encontramos que los mismos docentes, pues como aquí, bueno, y tú sabes que yo fui docente, y, pues no tenemos una educación crítica, no tenemos una educación, tenemos una educación amañada, tenemos una educación arrodillada que simplemente crea individuos para que vayan a trabajar, bueno, en fin, sin decir que trabajar no es malo, pues, sino que dependan de... Y entonces que se vayan a esclavizar. Exacto. Bien. Entonces resulta que los docentes le dicen a los muchachos y a las muchachas, bueno, todos los jóvenes campesinos, que imagínate, el papá y la mamá 40 años y ¿qué tienen? Y ustedes tienen que salir de aquí. Entonces, claro, lógicamente el muchacho y la muchacha dicen, pues, ¿yo qué voy a hacer? O sea, aquí, y entonces comenzamos lógicamente con la juventud campesina a mirar esa problemática y nos encontramos con algo que incluso nos impactó de buena manera, porque ellos no quieren salir del campo y ellas. Y entonces nosotros decíamos, pues hombre, eso yo creo que es lo más importante. Uh-huh. Y yo te digo, María, y pues a todos y a todos los que nos escuchan y nos ven, si a un joven campesino le damos una estabilidad económica, vuelvo y repito lo que dije hace rato, el campesino no quiere volverse millonario. No. O sea, el campesino todavía no tiene esa cultura traqueta, que desgraciadamente nos dejaron aquí en Colombia, y todavía sigue dentro de las barriadas, dentro de todas nuestras grandes ciudades, desgraciadamente, que eso también hay que abolirlo. Si le damos conectividad, que hoy en día básicamente eso, la conectividad del internet, porque esto se volvió más que decir que es que al muchacho hay que quitarle, no, hay que enfocarle dentro de otra forma. Porque recuerda una cosa, y aquí hay que especificar mucho, la tecnología no es mala. No. Lo malo es el uso que se le dé. ¿Y cómo va a saber un muchacho, un niño, una niña, una muchacha cómo va a saber utilizar una tecnología? No es solamente lo que dice la gente, ay, es que la mamá no le enseña. O sea, la mamá está trabajando de lunes a viernes. No, es una enseñanza social. Este gobierno ha sido uno de los que más ha impulsado las zonas de reserva campesina, porque después de 20 y tantos años teníamos apenas como 7 zonas de reservas campesinas. El acuerdo final de paz le toca impulsar también las zonas de reservas campesinas en el punto 1 del acuerdo. Santos no cumple con eso. Duque, ni que se lo digas, para ellos zona de reserva campesina era igual repúblicas independientes. El gobierno Petro le mete un poco el acelerador a la cuestión de las zonas de reserva campesina, pero entonces aquí va una pregunta. Cuando comenzaron las zonas de reserva campesina, a mí me tocó ir, ¿cierto? Porque, como ya lo habíamos mencionado, los partidos tradicionales y el mismo Estado
se encargaba de estigmatizar las zonas de reserva campesina. A mí me tocó impulsar en fines de los años 90, me tocó el trabajo de ir a ver cómo era de bregar al impulsar las zonas de reserva campesina, y me encontré que estos partidos tradicionales y el mismo Estado le decía, cogía, le unía parte a los indígenas y les decía, los campesinos le quieren quitar la tierra a ustedes. Cogían a los negros y les decían, los campesinos y los indígenas les quieren quitar la tierra a ustedes. Ustedes tienen que irse en contra de la reserva campesina, porque la reserva campesina lo que va a hacer es quitarle la tierra al campesino. Lo que tú decías, le decían a los campesinos, los cogían por aparte, es que cuando ustedes entran a la zona de reserva campesina no van a tener su casa. Esas tierra es de la zona de reserva, ustedes van a estar por allá como en el feudalismo trabajando para uno, ¿sí? Todas estas mentiras que tocó tumbar en ese momento, te pregunto, estos mitos mentirosos, estas tergiversaciones intencionales que hace la derecha y desafortunadamente algunos funcionarios del Estado, en este momento, ¿está pasando lo mismo o es más fácil? No, o sea, fíjate que todavía hay muchísimo de eso. Te doy un ejemplo. En Arbeláez, en Arbeláez y Yumbo, Arbeláez con Dinamarca y Yumbo Valle del Cauca, hay mucha oposición con respecto a la zona de reserva campesina. En Arbeláez, de hecho, por ahí hay un video que te lo voy a compartir, que en una sesión del consejo, bueno, el consejo no tiene nada que ver con la administración, pero pues lógicamente es de ese mismo núcleo, digamos, del espacio territorial. Y dice que eso está impulsado por guerrilleros y que eso es una cuestión mentirosa, que van a dejar al campesino sin tierra, y etcétera, etcétera. Y en Yumbo, la misma administración también, ahí sí fue desde la administración, bueno, sin decir que en Arbeláez no tampoco, porque sí es verdad, aparte de eso, porque la administración de Arbeláez es del Centro Democrático y pues ya sabemos para dónde va. De Yumbo, el alcalde, él dice que, como tú lo sabes, y pues para los y los que no sepan, pues Yumbo es una zona industrial, Valle del Cauca. Entonces, esa es una de las salvedades, donde no se pueden hacer zonas de reserva campesina. Es lógicamente en territorios ancestrales como los indígenas y los afros, pues lógicamente pues, no se pueden hacer, porque pues una territorialidad encima de otra, pues eso sí se cae por su propio peso. Y en zonas industriales, pues lógicamente, pues como hablábamos de la ley 160, pues protege todavía esa cuestión de los monopolios incluso y todo eso. Entonces, lo que hizo el alcalde de Yumbo, es que convocó a todos los industriales, que los campesinos se iban a tomar esas tierras y que pues lógicamente había que cerrarle el paso, sin tener en cuenta de que ni siquiera había visto el polígono. Porque lo pues que la ignorancia no, porque la ignorancia lo que, claro, nosotros sabíamos, o sea, sabiendo la ley, porque yo creo que pues lógicamente muchos y muchas de los que hemos impulsado toda esta cuestión de las zonas de reserva campesina históricamente. Yo, por ejemplo, fui cofundador de Lansor, que es la Asociación de Zonas de Reserva Campesina, y pues imagínate, desde hace muchísimos años, ya hasta me perdió la cuenta. Entonces, nosotros, sabiendo que no se pueden hacer las zonas de reserva, ¿para qué nos vamos a meter en problemas de ir a tocarle? Es como se dice por ahí, tocarle las barbas al tigre. No lo vamos a hacer. Y entonces,
lógicamente todo el espacio industrial de Jumbo pues está aquí en el plan. Sigue el casco urbano y del casco urbano hacia arriba y mucho más hacia arriba es donde está el polígono de la zona de reserva campesina. Pero de no Jumbo. es de raro que entonces la ANDI haga eso, primero por ignorancia y segundo porque se quiere Y entonces, de todo. ¿qué nos dice Brutman Master en una reunión que tuvimos precisamente allá en Jumbo? Es que dice que el alcalde, pues lógicamente le había dicho eso, que pues que iban a que nosotros o los campesinos, no digo nosotros porque yo no soy de allá, pero pues bueno, yo también soy campesino, que nos íbamos a tomar todas las tierras de allá y que pues prácticamente los íbamos a sacar. Entonces yo simplemente le respondo dos cosas. Yo le digo, primero que todo, yo no sé, y eso lo hace la derecha, que siempre le echan la culpa al otro y al otro. A ellos no les importa eso. El Brutman Master le echa la culpa al alcalde, que el alcalde fue el que le dijo eso. Pues nosotros creemos que sí, ¿cierto? Y entonces yo le dije, primero que todo, pues a mí no me aterra que ustedes echen la culpa entre uno y otro, y lo peor es que sin saber por qué. Ujú. Y entonces le saqué el articulito de la ley 160 y le dije, mire, le dije exactamente lo que te acabé de decir. O sea, nosotros sabiendo, le dije, es más, hermano, por nosotros no me preocupe. Preocúpese usted allá abajo por su tema, hermano, que nosotros arriba le cuidamos el agua, que ustedes son los que lo disfrutan. No, pues Robin, para terminar, ¿cómo ves tú en medio de la lucha el futuro de las zonas de reserva campesina? Bueno, no, de antemano pues te agradezco el espacio, o sea, como yo siempre lo he dicho, como en todo medio de comunicación que nos invitan y en todo espacio que nos pueden dar, esta no es una voz mía, esta es una voz de, como se dice, casi que suena como a cloche, la voz de los que no tienen voz, y es verdad, porque es la voz de tantos y tantas campesinas en Colombia. Yo simplemente vengo a transmitir aquí algo que he recogido a través de mi historia y a través de este trasegar del campesinado. Y entonces por eso agradezco mucho que el espacio de antemano. El futuro de las zonas de reserva campesina, yo creo que es prometedor y bajo algo que tiene que ser bien importante y que tenemos que mirarlo como mucho más, con un objetivo más claro, y es que yo creo que por ahí está la puerta para la cuestión de una reforma agraria. Uh-huh. En Colombia ya está bien que hagamos una reforma agraria, ¿verdad? Y que se comience a implementar la reforma Exacto. rural integral. Exacto. Pues, yo creo que el punto uno de los acuerdos, pues lógicamente, pues como lo dijimos anteriormente, es que es el derrotero para una cuestión de una reforma agraria. Y las zonas de reserva campesina son el primer peldaño para empezar a subir esa escalera. Que en Colombia, pues, y eso no me cansaré de repetirlo, yo creo que es el problema como más álgido de tocar. Uh-huh. Porque vaya, tóquele esos predios a los cañeros y verá. Y a los ganaderos y a los palmeros, etcétera, etcétera. Pero sí creo que no solamente es un futuro prometedor hasta donde nosotros y nosotros lo queramos, porque tendremos que seguir luchando no solamente por el campesinado y desde el campesinado, sino yo creo que desde toda la sociedad colombiana. Bueno, ¿cómo te pareció el último capítulo de Robinson? Está como cuando como nos despedimos, pero como Giselle, que cuando Robinson, antes de irse para el valle, él vive aquí en Bogotá, ¿no? Sí. ¿Sabes? Entonces teníamos una escuela de fútbol allí en La Paz. Un saludito a la gente de La Paz, allí de
de la localidad Santa Fe. Entonces ya era el último domingo que Robinson iba a dictar la clase en la escuela. Y claro, tú sabes que Robinson le enseñaba a los niños y Giselle y yo, a los niños que no les interesaba el fútbol, hacíamos las clases de arte. Entonces ya nos estábamos despidiendo y dice Giselle, le dicen a Robinson, chao, profe, nos vemos, profe. Y dice, despídanse bien de Robinson porque es el último día que le queda. Solo apenas miró así. Giselle dice que, marica, ya es la última vez que lo van a ver. Es la última vez, así estás tú. ¿Cómo fue que dijiste? Ya llegamos al fin de este programa. Espero que les haya gustado. Fue muy para mí fue muy interesante como saber más sobre la reserva campesina, sobre cómo están llevando pues las personas, como todas las adversidades que se les presentan. El proceso de zona de reserva campesina, que ha sido una lucha de más de 30 años, pero creo que ha sido fructífera. Sí. Bueno, como siempre, no olviden seguirnos. Que nos digan qué les pareció, de qué temas quieren que hablemos. Y de pronto qué invitados quieren que tengamos. Ajá, sí. Y pues los esperamos la otra semana con más de la chispa del común. Chao. ¿Qué hablamos? Es que estamos hombres malos, mentirosos. Esa canción me gusta. Quiero cantar esa canción en un karaoke. A grito herido. Este hombre. Obvio, sí. Ese hombre que tú ves ahí. ¿Qué parece tan galante? Yo iba a decir radiante. Yo porque le cambio las letras a las canciones. ¿Yo qué puedo saber? Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por América